Muy buen día a todos los que sintonizan este episodio del consultorio. Saludos muy especiales a toda la comunidad que nos está viendo, no solo aquí en Puerto Rico, sino también en Florida, en Texas, en Latinoamérica e inclusive en España y en Alemania. Pueden sugerirnos temas porque realmente los temas de salud son comunes a todo el universo. Bueno, el tema de hoy es un tema de esperanza, es un tema de solidaridad y es un tema que siempre va a ser importante en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, donde también nos sintonizan. Vamos a hablar sobre lo que es la donación de órganos, los mitos, las realidades, los retos y toda esta campaña que lleva por tantos años una entidad que es muy conocida ya en Puerto Rico que se llama LifeLink. Conmigo se encuentra Maresa Boneta. Gracias por estar con nosotros hablando sobre lo que es la donación de órganos. Una organización sin fines de lucro que a mí me parece que ha sido de las más efectivas en el país en términos de dar a conocer el trabajo y la misión que ustedes tienen, que es continua, eso no termina. Pues te lo agradezco mucho porque a veces uno siente como si no fuera suficiente lo que uno hace para llevar el mensaje y para educar, porque a pesar de los años, LifeLink está cumpliendo precisamente este año 30 años de servicio a la comunidad puertorriqueña, ayudando, ¿verdad?, como parte de su misión a salvar la vida de todos esos pacientes que esperan por una segunda oportunidad porque necesitan un trasplante que salve su vida. Ustedes tienen una posición muy importante en términos de una entidad designada para manejar lo que son las donaciones en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, ¿no? Pues mira, el LifeLink de Puerto Rico tiene las entidades de recuperación de órganos, para que las personas que nos escuchan comprendan. El Departamento de Salud Federal, en este caso CMS, Centers for Medicare and Medicaid Services, ellos designan un OPO, una organización de recuperación de órganos por área geográfica. Nuestra área de servicio de LifeLink de Puerto Rico es Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Así que siempre que hay un potencial donante en Puerto Rico, San Tomás o Santa Cruz, nosotros somos los que llegamos a evaluar, ¿verdad?, a ese potencial donante para verificar si en realidad cumple con criterios para ser un donante. Así que es un área de servicio que está designada para cada entidad de recuperación. No hay competencia, ¿verdad? En Puerto Rico no hay más nadie que recupere órganos para trasplantes y tejidos para trasplantes. Que no sean ustedes. Que no seamos nosotros. Hay entidades que sí dan apoyo, hay entidades que promueven la donación porque entienden que la donación es maravillosa y que se pueden salvar muchas vidas. Hay entidades como el Consejo Renal, la Fundación Puertorriqueña del Riñón, que hacen una función para una población a la que nosotros también atendemos. Claro. Pero la recuperación en sí de los órganos para trasplante, el LifeLink de Puerto Rico. Y ¿esto obviamente es distinto del trabajo que hace el Recinto de Ciencias Médicas? Sí, es distinto. Que yo me imagino que no es tan común, pero hay personas que donan su cuerpo para investigaciones científicas, para investigaciones anatómicas. Para las escuelas de medicina, para los estudiantes de las escuelas de medicina. Es más común de lo que pensamos, porque hay mucha gente que sí quiere donar su cuerpo para investigación. Lo que pasa es que no se promueve con la misma intensidad que quizás nosotros promovemos la donación de órganos. Yo conozco una persona que lo hizo, obviamente no tengo autorización para divulgar quién es la persona, pero conozco a alguien que lo hizo en el marco, ¿verdad?, de su organización sucesoral. Y entonces, pues, ya está predicho y escrito que quiere que sea volvemos, así. Pero esto es distinto. Es distinto. Totalmente distinto de lo que ustedes hacen. Lo que pasa es que por años se nos ha casado. Han creado como un matrimonio. Son dos tipos de donaciones. Porque son dos tipos de donaciones distintas, pero lamentablemente la ley de Puerto Rico, cuando se crea la ley de donaciones en Puerto Rico, se crea porque comienza este movimiento en los Estados Unidos de crear leyes uniformes para de alguna manera darle forma a los procesos de donación para trasplantes. En Puerto Rico, en lugar de adoptar una ley uniforme, lo que se hizo fue que se creó la ley de donaciones anatómicas y dentro de esa ley de donaciones anatómicas está el LifeLink de Puerto Rico y está la Junta de Donaciones Anatómicas. La Junta se encarga de recuperar cuerpos para investigación y para las escuelas de medicina, y LifeLink recupera órganos y tejidos para trasplantes y para investigación también. Ok. Así que hay como una mezclita ahí, que por eso es que a veces la gente tiende a confundirse. Por ejemplo, el dólar que se cobra en las licencias de conducir
para cuando tú las renuevas, no va a Lifeline de Puerto Rico. Ese dólar va a la Junta de Donaciones Anatómicas. Va a esa entidad. Sí, Lifeline no recibe dinero del gobierno de Puerto Rico ni de las personas que renuevan sus licencias. Lifeline funciona a través de fondos que se han destinado por Medicare y por el gobierno federal para subvencionar, ¿verdad?, las entidades de recuperación y de alguna manera ayudarlas, porque se ha identificado la escasez de donantes de órganos como un problema de salud pública. Esa era mi próxima pregunta. ¿Cuántas personas en Puerto Rico están esperando por un órgano? En Puerto Rico la lista de espera está fluctuando ahora mismo entre los 400 y los 450 pacientes. Es un montón de gente. En su mayoría de riñón. En los Estados Unidos la lista sobrepasa las 100,000 personas. Y hay muchos hermanos puertorriqueños enlistados en centros de trasplante en los Estados Unidos. Porque en Puerto Rico no se trasplanta pulmón, en Puerto Rico no se trasplanta intestino. Ese paciente tiene que ir a los Estados Unidos a buscar y entonces un centro entrar de en una lista ya. Y entrar en una lista ya. En Puerto Rico, por ejemplo, hasta hace muy poco no se trasplantaba hígado. Es más, todavía hay personas que desconocen un poco que en Puerto Rico ya hay un programa de trasplante de hígado. A pesar de que es exitosísimo, a pesar de que la sobrevida de esos pacientes es maravillosa, no necesariamente mucha gente sabe que existe ya un programa de trasplante de hígado en Puerto Rico exitoso. ¿Existen estadísticas en Puerto Rico de cuánto es el promedio que una persona espera por un trasplante? ¿Cuántos fallecen lamentablemente en esa espera? Pues mira, las estadísticas generales dicen que todos los días fallecen 18 personas esperando por un trasplante. Wow. Que cada 5 minutos se añade una persona a la lista de espera. Y que de aquí a 10 años se espera que 1 de cada 5 personas necesite un trasplante. ¿En Puerto Rico? Bueno, a nivel general. A nivel general. A nivel general. Y si eso lo aparejamos con el envejecimiento de la población, claro, ¿verdad? Que naturalmente pues hay unas comorbilidades y unas condiciones que van surgiendo como parte de envejecer, ¿verdad? Por ejemplo, en Puerto Rico la lista más larga de espera es de riñón. ¿Por qué? Porque tenemos comorbilidades, un montón de condiciones que dañan el riñón, las condiciones diabetes, la hipertensión, las condiciones del corazón. Hay muchas condiciones que dañan los riñones y afectan el riñón si no se cuidan. Entonces, ahí está la mayor cantidad de pacientes que esperan. Hígado, nosotros tenemos una incidencia alta de pacientes con hepatitis. Wow. Así que, ¿Cómo es ese proceso de donación de órganos? ¿Yo tengo que estar registrada o hay dos vías? El que se registra y el que no lo está, pero hay un acercamiento que se hace cuando existe la posibilidad, ¿verdad?, de prolongar la vida de esa persona a través de otros seres humanos. La persona puede estar registrada como puede no estar registrada. Una vez, por regulaciones de Medicare... Si yo estoy registrado, que me imagino que me registro a través de la página... Sí, te puedes registrar en línea o con nosotros en un evento donde hay mesas de registro de información o entraste por la web o llamaste a la oficina y te registraste como donante. Si yo estoy en unos... O sea, nosotros siempre vamos a recibir la llamada del hospital notificando un fallecimiento. ¿Verdad? El hospital, por regulaciones de Medicare, tiene que notificar a la entidad de recuperación todos los fallecimientos. Ok. Esos fallecimientos pueden ser... la persona que fallece puede cualificar para ser un donante como puede que no. Entonces nosotros somos los que vamos a ir, ¿verdad?, haciendo ese acercamiento y esa evaluación para determinar si cumple con criterios o no para ser un donante. Lo primero es que para ser un donante de órganos, ese paciente tiene que estar conectado a ventilación mecánica, haber perdido función neurológica y estar declarado en muerte cerebral para que sea un donante de órganos. O sea, ya se va estrechando, ¿verdad? Claro. Las posibilidades. Y cada criterio me imagino que tiene una serie de procesos porque el médico que está atendiendo a ese paciente no es el mismo que va a certificar que hay una muerte cerebral. Existe también el paciente que no necesariamente, que está entubado, que no necesariamente vaya a fallecer de muerte cerebral, pero que el paciente en su sano juicio autorizó la donación y su familia está de acuerdo, y entonces ese paciente es lo que se conoce como un DCD, un paciente que dona posterior a la muerte cardíaca, pero en Puerto Rico todavía ese donante no lo estamos trabajando. Okay. Típicamente trabajamos el tipo de donante de muerte cerebral, que es este paciente que llegó a la sala de operaciones, a la sala de emergencia, el médico hizo todo lo posible por salvar su vida y lamentablemente no se puede, ese paciente fue entubado para ayudarlo a preservar su vida. Lamentablemente es diagnosticado con muerte cerebral. Ese diagnóstico lo hacen 2 médicos, porque la ley dice que 2 médicos tienen que diagnosticar la muerte cerebral. Los médicos hacen ese diagnóstico
Y ya, y se sientan con la familia y les explican el diagnóstico de su ser querido. Y les dicen que lo próximo que procede va a haber una entidad que va a hablar con ellos. Y ahí entra Lifelink. Ok. Porque es un paciente que ya cumple con criterios que hemos evaluado, que tiene 2 notas de muerte cerebral, que ya se ha hablado con la familia. Esté registrado o no esté registrado, nosotros vamos a hablar con la familia. Si el paciente está registrado, pues esa conversación es quizá un poco más sencilla. Claro. Porque ya esa persona en vida había declarado. Es la voluntad declarada de la persona. Exacto. Y es nuestra responsabilidad. A veces la gente dice, pero como quiera. Y yo, bueno, es que nosotros tenemos una responsabilidad. Esa persona llenó un documento legal que dice que quiere ser donante. Claro. Pues nosotros como entidad tenemos la responsabilidad de cumplir con ese deseo. La familia sí lo sabía. O cuando se entera que la persona estaba registrada, por lo general accede sin ningún problema porque saben que será la última voluntad. Claro. Y se les quita un peso de encima porque no tienen que decidir por una persona que físicamente ya no puede ¿Y cuando decirle. no lo está? Cuando no lo está, entonces igual nos acercamos a la familia y se les ofrece esa opción. En Puerto Rico, la tasa de autorización es una tasa de autorización alta. Los puertorriqueños son personas buenas, generosas, dispuestas a ayudar a los demás. Claro, siempre hay situaciones que pueden afectar ese proceso, que quizás la familia haya disfuncionalidad en la familia. Y ¿Cuáles no puedan son las ponerse de preguntas acuerdo. más comunes que le hacen los familiares cuando Lifelink va a hacer ese acercamiento? ¿Cuáles son las principales dudas que ustedes tienen? Típicamente la familia no está totalmente entendiendo el diagnóstico. Es muy difícil comprender la muerte cerebral porque tú ves a tu ser querido respirando. Y no respira él, respira una máquina por él. Claro. Pero es muy difícil entender porque tú lo estás viendo respirar. Entonces, esa familia está abrumada, está pasando por un trauma. Eso es algo que no esperaban, nadie se esperaba. No estamos hablando de un paciente que lleva encamado mucho tiempo porque tiene una condición. No estamos hablando de un paciente que ya le dieron un diagnóstico y que se sabe que va a fallecer. No estamos hablando del que tuvo un accidente. Estamos hablando de un aneurisma. De momento, reventó un aneurisma cerebral. O algún otro tipo que lo llevó a tener un sangrado mayor. Ahogamiento, intentos de suicidio. Tengo que decirles que el trabajo que ustedes hacen es maravilloso, pero también es bien difícil porque vengan en un momento muy, muy sensitivo para la familia. Y yo me imagino que hacer ese acercamiento, supongo que tienen que estar entrenadas estas personas para poder manejar, ¿verdad? El acercamiento que se le hace a la familia cuando están pasando por un momento difícil, pero a la misma vez tienen una oportunidad extraordinaria Son personas de dar vida. Personas que se adiestran todo el tiempo en el manejo de familias en crisis. Son personas con las que se trabaja todo el tiempo para darles su espacio, para que ellos también tengan su espacio para ¿verdad? Botar el golpe, porque están constantemente trabajando con la muerte, con personas que pierden seres queridos, el duelo que es tan fuerte. Yo amo mi trabajo y me encanta educar a la comunidad. Yo disfruto como nadie estar en una mesa educando a la gente y explicándole el proceso de donación, pero te tengo que decir que yo me quito el sombrero. Tienen que ser seres bien especiales, bien particulares. Son seres especiales, son seres completamente... Tienes que tener, yo creo que un don para poder manejar llenos de eso. una empatía, de una solidaridad, de un carisma muy especial. Y todos los que trabajamos en esta misión los admiramos mucho por el trabajo que hacen y por el don de gente que tienen y por ¿verdad? Cómo hacen su trabajo, con el respeto y el amor con que hacen su trabajo. ¿Cuáles son las dudas más comunes que le pregunta a la gente? En los mitos más comunes, por ejemplo, la religión que yo profeso no está de acuerdo con la donación. La realidad es que la mayoría de las religiones se ha expresado en favor de la donación. La donación no es más que un gesto de generosidad, altruista, de buena fe. Y no importa en lo que tú creas, ¿verdad? El tipo ¿verdad? A qué religión tú pertenezcas. Al final, todas hablan de la generosidad, del amor al prójimo y de hacer el bien. Y de eso se trata la donación. Claro. Otro mito muy común es que se desfigura el cuerpo. El proceso de donación se hace en una sala de operaciones. Es un proceso quirúrgico. Los órganos se recuperan como si fuera una operación de corazón abierto. Se dialoga con la familia sobre los procesos del velatorio para asegurarnos que no sea visible ninguna marca si es que la familia no quiere que nadie sepa que fue donante. Salvaguardamos constantemente el proceso. Es un proceso donde algunas familias
o las mismas personas, si es que han declarado esa voluntad a través de un testamento o a través de algún documento que legalmente sea viable, quiero que me velen con la caja abierta. Sí. O la familia lo decide. Sí. Y entonces me imagino que ahí viene entonces la duda a lo que me está Y de refiriendo. La misma manera que hay familias que son bien abiertas a la donación y de hecho hemos comenzado un nuevo proceso con algunas familias en los que si estas familias lo aceptan, nosotros les podemos hacer llegar una bandera que en la parte de abajo de la bandera dice honrando a nuestros héroes. Y ellos pueden utilizarla durante el velatorio. Y ya hemos comenzado ese proceso con algunas familias y ellos están fascinados porque es una forma de honrarlos a ellos, ¿verdad? De honrar ese regalo de vida que están haciendo. Pero de la misma manera que hay unos que son bien vocales y dispuestos a hablar sobre el tema, hay otros que prefieren el anonimato y los respetamos igual. El proceso de confidencialidad es nuestra estandarte, ¿verdad? Esto es un proceso totalmente confidencial. De hecho, hemos tenido muchos casos a veces que reciben mucha cobertura mediática y es una de las primeras cosas que le hablamos a la familia. Usted está viendo esa cobertura mediática, si algo sale, si alguna información se divulga, no viene de nosotros. Porque nosotros estamos bien conscientes de la importancia de salvaguardar, ¿verdad? Ese proceso de confidencialidad. Las familias están depositando en nosotros lo más sagrado que les queda de su ser querido. Entonces nosotros tenemos que responder a esa confidencialidad, a esa confianza que ellos nos dan. ¿Cuántas vidas o cuántos órganos, además de los tejidos, pueden utilizarse o salvarse de esa persona que ha decidido donar o esa familia que ha autorizado que se pueda donar? Un solo donante puede salvar la vida de hasta 8 personas. Podemos donar corazón, pulmones, hígado, intestinos, riñones y páncreas. Una sola persona puede mejorar la calidad de vida de hasta 75 personas más con los aloinjertos o tejidos que se pueden recuperar. Nosotros estábamos en una actividad esta mañana en la que reconocíamos a nuestros campeones, ¿verdad? Esos colaboradores que tenemos en los hospitales, en diferentes áreas de la comunidad. Y nuestra directora ejecutiva mencionaba que en 30 años nosotros hemos recuperado y hecho posible el trasplante de 180,000 aloinjertos. Que han mejorado la calidad de vida de 180,000 pacientes. Increíble. En 30 años. Increíble. A eso se le suman los miles de donantes que hemos tenido en 30 años y los órganos que se han recuperado de esos donantes que han salvado vidas también. ¿Esas donaciones se parean con esa lista que hay aquí o pueden haber circunstancias que lleven a mover ese órgano o ese tejido a los Estados Unidos? El proceso de lo que llamamos el proceso de allocation, ¿verdad? Que es la distribución de esos órganos. Nosotros entramos, la información de ese potencial donante se entra al sistema de UNOS. UNOS es la red nacional para la distribución de órganos. Es bien importante que no olvidemos que esto es un proceso bien regulado. Esto es un proceso que no solamente regulan las entidades ¿verdad? Gubernamentales, sino que regula también el gobierno federal. Y hay otras entidades que también lo regulan. Por ejemplo, lo regula CMS. Lo regula UNOS, que es el United Network for Organ Sharing. Sí, que esto no es a discreción de la entidad sin fines de lucro, sino que ustedes tienen que seguir unos procesos y unos protocolos para desde el cero hasta el final. Así. El American Association for Tissue Banks, la FDA, o sea, son entidades que regulan los procesos. Esto es un proceso altamente regulado. Nosotros entramos la información del donante a la red de UNOS y ellos identifican dónde está el paciente de mayor compatibilidad con este donante que yo tengo. Okay. Típicamente, me va a decir cuál es el más compatible, no importa dónde esté, en Estados Unidos y Puerto Rico. Claro, y nosotros tenemos que ir por esa lista y dependiendo del órgano que esté disponible, nosotros tenemos que determinar si estamos a tiempo para llegar a ese centro de trasplante. Okay. Así que hay que agotar esa lista de acuerdo a el tiempo de isquemia. El tiempo de isquemia es el tiempo que tarda un órgano desde que yo lo recupero hasta que ya no sirve no es viable para trasplante. Entonces, por ejemplo, yo tengo que trasplantar un corazón entre 4 y 6 horas. Yo tengo que trasplantar pulmones, hígado, páncreas de 6 a 8 horas. Los riñones tengo hasta 48 horas para trasplantarlo. Si fuera en Estados Unidos, estamos hablando de estados bastante cercanos como Florida, por ejemplo. Exactamente, típicamente Florida. Claro, no va a ser Alaska. No. Hemos llevado corazones a Nueva York. Y esto es un proceso que tiene que hacerse con transportación privada. No podemos ir en vuelos comerciales. O sea que es todo un endamiaje que hay que poner en su lugar. Una logística. Y una logística para que este proceso se pueda dar. Imagínate si hay más de un donante a la misma vez, que nos ha pasado. Tenemos que determinar hora para ir a sala de operaciones, tomando en consideración de dónde vienen los centros de trasplante que vienen más lejos.
Si es que esos órganos, porque por ejemplo, pulmones no los trasplantamos aquí. Podríamos decir que la mayoría de los riñones se quedan aquí, la mayoría de los hígados se quedan aquí. Pero pulmones se tienen que ir para Estados Unidos, intestinos se tienen que ir para Estados Unidos. Muchos corazones se van para Estados Unidos porque la lista de espera del cardiovascular es muy cortita y no necesariamente tenemos pacientes compatibles con el donante que tenemos. Así que eso va a depender de los pacientes que están en espera en el momento que tenemos este donante, de su tipo y grupo de sangre, porque se toma en consideración el tipo y grupo de sangre. Ahí es que va la compatibilidad. Exactamente. Entonces, todo ese proceso hay que ponerlo en práctica y se hace a través del sistema de UNOS. Porque UNOS va siguiendo todos esos órganos que se van ¿verdad? Distribuyendo. Esto es un proceso tan y tan regulado que si ellos ven la más mínima cosita que no está como se supone que esté, eso es un red flag para ellos y eso va a tener un señalamiento en el centro de trasplante o en la entidad de recuperación. Así que hay que estar bien conscientes de este trabajo y de cómo lo hacemos para que no haya ninguna sospecha. Lifelink nunca ha tenido señalamientos, ¿verdad? De ese tipo y gracias a Dios tenemos 30 años de servicio a la comunidad impecables, ¿verdad? Y así queremos que siga siendo. Por lo tanto, nosotros llevamos esos procesos con mucho cuidado y con mucho respeto. Mencionaba el asunto de la confidencialidad y la privacidad que es sacramental para ustedes. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ese donante o esa familia del donante dicen nos gustaría conocer el receptor? Tiene que haber una concordancia entonces en que la persona que lo recibe también se quiera conocer y si eso ha ocurrido. Sí, ha ocurrido y cada vez ocurre más. Y mientras más lo divulgamos y hablamos de esto, más la gente se anima a querer conocer a la otra parte. Pero hay unos procesos y hay una política establecida para eso. En primer lugar, tiene que haber transcurrido 1 año desde que se dio la donación. Okay. No puede ser antes. ¿Por qué 1 año? Porque en ese año nosotros entendemos que esos pacientes que recibieron esos órganos, y ya podemos conocer ¿verdad? Cómo se han desarrollado, cómo están, y podemos dar la información más certera a la familia. Imagínate que esa familia quiera conocer en los recipientes y les decimos que sí y por complicaciones fallezca uno de los recipientes. Claro. Es una doble pérdida para esa familia, ¿verdad? Nosotros queremos asegurarnos que todo el proceso transcurrió. Es un riesgo asociado a este tipo de procedimiento quirúrgico. Pero queremos asegurarnos que esa familia no sufra una pérdida adicional. Porque lo que queremos es que cuando llegue ese momento, ellos tengan ese cierre que es tan importante para ellos porque es lo que les da sentido a lo que pasó. Es lo que le da sentido a esa pérdida que ellos ¿Has podido estar presente en alguno de esos encuentros? Sí, y es debe ser increíble. Es una emoción. Esta mañana estábamos con Abimar y Miguel. Abimar y Miguel fueron la última familia donante y recipiente que se conocieron, las más recientes. Ellos se conocieron ahora en enero. De hecho, ¿Abimael? Abimari y Miguel. Abimari y Miguel, okay. La mamá de Abimari falleció a los 45 años. Súper joven. Ella junto a su familia, junto a su familia decidieron la donación. Y uno de los riñones de la mamá de Abimari le llegó a Miguel. Pudimos ver la historia está en nuestras redes sociales, las pueden buscar. También se transmitió a través de Guapa Televisión, como una historia especial por el Día del Donante, que se celebra el 14 de febrero. Y estaban hoy con nosotros esta mañana en esta actividad que te mencioné ahorita, y es tan bonito verlos juntos, y verlos compartir, y verlos hablar, y verlos cómo Abimari se embeleza mirándolo, y sabe que, como ella misma dice, como ella misma mencionaba hoy, yo sé que hicimos lo correcto. Cuando yo veo a Miguel, yo sé que hicimos lo correcto. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De eso, de esas emociones que se pueden vivir después y de cómo esa familia puede cerrar ese círculo y cómo pueden decir, fíjate, esta pérdida al final se transformó en algo bueno. En algo hermoso. En la vida para otra persona. En algo muy... Exactamente. Muy bonito. Pero sí se dan. De hecho, ahora tenemos para el mes de abril, si no me equivoco, como 3 o 4 encuentros ya planificados. Lo que pasa es que estos encuentros típicamente son privados, entre la familia donante y el recipiente. A menos que ambas partes estén de acuerdo y no tengan ningún problema con que se divulgue. Y entonces eso es parte también de la confidencialidad, de la privacidad que me habías dialogado. Exactamente. Y entonces sí, invitamos a la prensa para que sea parte. Quisiera que abundaras otra vez sobre el asunto del costo.
porque me imagino que puede ser una pregunta que surja cuando se hace ese acercamiento, porque eso implica llevar al familiar a una sala de operaciones. ¿Esos costos, quién los cubre? Ok, hablábamos de los mitos. Este es otro mito. Ujú. No me puedo trasplantar porque soy pobre, no tengo dinero. Y lo primero que yo siempre le digo a las personas que me dicen eso es, vete y siéntate allí en la salita de espera del programa de trasplante y cuenta a las personas ricas que tú veas allí. Ujú. No hay que ser rico para recibir un trasplante. La mayoría de los planes lo cubren y los planes que no lo cubren, para eso existe lo que se conoce como la cubierta catastrófica. Y la cubierta catastrófica los cubre y paga. De hecho, yo creo que si le preguntamos al fondo catastrófico, yo creo que la mayoría de los procedimientos que ha pagado ha sido trasplantes. Y se pueden cubrir. O sea, que el dinero no es un problema. El problema es la escasez de donantes. Que no hay suficientes donantes para contrarrestar la cantidad de pacientes que están esperando. Mucha gente habla de que, pero ¿por qué si la gente dona gratis le cobran al paciente el trasplante? El trasplante es un tratamiento como cualquier otro. Uh-huh. Es un tratamiento como la quimioterapia para el paciente que padece de cáncer, como lo puede ser un trasplante de médula para el paciente que padece de leucemia o tiene alguna otra condición y necesita un trasplante de médula. Es un tratamiento como cualquier otro. Entonces, tenemos que verlo así, como un tratamiento que conlleva todo un proceso para poderlo llevar a cabo. Ahí hay sala de operaciones, hay medicamentos, hay anestesia, hay enfermeros, hay cirujanos. Sin contar con el seguimiento que tiene ese paciente luego el seguimiento post-trasplante, y post-trasplante. Exacto. Porque llevan un seguimiento antes del trasplante porque ese paciente tiene que estar, ese paciente que está en espera, tiene que estar en óptimas condiciones para poder recibir ese órgano. Recuerde que ese paciente va a recibir un órgano que no le corresponde, que no vino con él, y ese paciente lo van a inmunosuprimir. Va a estar tomando medicamentos para que su cuerpo no rechace. Y eso se hace bajando las defensas del cuerpo, que es lo que hace ese medicamento. Entonces, ese paciente no puede estar enfermo, no puede tener ninguna infección, no puede tener nada. A esos pacientes se les hacen evaluaciones dentales, evaluaciones físicas completas, evaluaciones psicológicas, para asegurarnos que ese paciente está perfecto para recibir un órgano. Estaba revisando la página y hablaban de aspectos sobre raza y etnia. ¿Eso se considera en términos de la compatibilidad por condiciones que son más prevalentes? No necesariamente, porque hay una necesidad tan grande de donantes que en realidad nos dejamos llevar por la compatibilidad, ¿verdad? Pero de que hay estudios que señalan, por ejemplo, que pacientes que con receptores y donantes que tienen la misma etnia y la misma raza van a ser más compatibles. Hay muchos estudios que se han realizado sobre eso y se dice que sí, que esos pacientes rechazan menos. ¿No se sabe por qué? Probablemente tiene que ver con la parte de su DNA, ¿verdad? De su genética. De su genética, uh-huh. de dónde han crecido, los latinos versus quizás un anglosajón. Eso depende. La alimentación, culturalmente, claro. Muchas cosas. Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos hemos hablado de que esto es un proceso sumamente regulado a nivel estatal y a nivel federal. Pero organizaciones como la suya no deben estar ajenos al problema que hay, por ejemplo, en Latinoamérica de venta. Hablamos constantemente de eso porque la gente rápido... Me parece terrible. Sí, de hecho, estuvimos no hace mucho en un programa de radio aclarando el asunto del tráfico de órganos porque pues es un tema que número uno, lo traen en series de streaming y lo traen en cuantas cosas hay por ahí, ¿verdad?, que podamos ver. Y pues es un tema interesantísimo, es un tema que llama la atención, es un tema que la gente despierta el morbo de la gente. Entonces, sí podemos decir que existe la trata humana. Claro, lo sabemos. Nosotros hemos trabajado en conjunto con Homeland Security. Nosotros hemos tenido entrevistas con ellos, hemos participado en charlas con ellos y nos hemos acercado para verificar la data que ellos puedan tener sobre el tráfico de órganos. Y por lo menos en lo que es nacionalmente hablando, ellos no tienen data concreta ni querellas concretas que hayan desatado o que puedan decir, mira,
esta querella que se hizo de trata humana desencadenó en que descubrimos que había tráfico de órganos involucrados. Probablemente eso se deba a los regulados que está el proceso a nivel estatal y a nivel federal. Lo que pasa es que pues, en Latinoamérica es otra historia, ¿verdad? No tienen esos mismos requisitos en México, en otros países. Un paciente que llegue con un trasplante o sea, esto está tan regulado que si un paciente llega a un centro de trasplante a tratarse por un trasplante, si usted se trasplantó, ¿y cuándo se trasplantó? O sea, la información no va a... ¿verdad? Machear. Exacto. Así que ese paciente va a necesitar medicamento. ¿Cómo lo va a adquirir? Ese paciente... O sea, hay muchas cosas involucradas en el proceso que te dicen que no es tan fácil que eso ocurra. Por eso, y más en esta jurisdicción. Más en esta jurisdicción. Eso es así. Pero es algo bien triste que suceda, ¿verdad? Sí. En otros lugares. Eso es así. Y que eso pase. Quisiera repetir, las personas que quieren ser donantes, que quieren dejar esa voluntad declarada, pueden hacerlo desde la comodidad de su casa, ¿no? Entrando a internet. Claro que sí. Usted puede registrarse como donante accediendo a la internet a donevidapuertorico.org, donevidapuertorico.org. Puede hacerlo si está por renovar su licencia de conducir. Usted puede marcar en su solicitud de renovación que usted quiere ser un donante de órganos y en la parte inferior derecha de su licencia va a aparecer un corazoncito. ¿Hay que hacerlo cada vez que se renueva la licencia? Antes no. Digo, antes sí, pero ya no. Ok. Una vez tú lo dices, ya eso está ahí. Sí, se realizó una enmienda a la ley de donaciones para especificar que una persona, después que se registra, no tiene que estarlo renovando. Y que la persona en el sesco, si esa persona se registró como donante, no puede removerlo a menos que la persona diga, mira, yo aparecía como donante ahí, no quiero volver. Cambié de opinión. Lo que sea. El empleado de sesco no lo puede remover. Tiene que permanecer. ¿Y a través ahí. de la web se puede hacer? Lo puede hacer en donevidapuertorico.org. Puede hacerlo en el sesco al renovar la licencia. Puede hacerlo en su aplicación de sesco digital. Puede marcar que usted quiere ser un donante de órganos. Hay una funcionalidad que a través del departamento, la gente de PRIS pudimos desarrollar. ¿Esa información se mantiene en los archivos del sesco o esa información surge de la misma licencia? Yo no me he fijado en eso. Esa información, cuando usted la marca en la solicitud de renovación, eso va a la data, ¿verdad? Del sesco. Ok. Y esa data que incluye número de licencia, que la persona está registrada como donante, nombre completo y dirección, pasa a nuestro servidor del registro electrónico. Okay. Así que el registro electrónico, que es propiedad de Lifelink, se nutre de las personas que se registran en línea, de las personas que así lo ponen en su licencia de conducir. Quiere decir que ustedes hacen un macheo cuando reciben esa llamada para saber si está ahí. Claro. También, por ejemplo, si usted nos ve en una actividad, vamos a los centros comerciales, vamos a ferias de salud, participamos en muchas actividades comunitarias y ve una mesa de Lifelink, usted quiere registrarse, puede pasar por la mesa y registrarse como donante o puede llamarnos por teléfono a nuestras oficinas y con mucho gusto lo registramos. ¿Alguna otra información adicional que quiera? Pues mira, ya hacer un llamado a todas esas personas que tienen tiempo disponible, que han pensado quizás en hacer labor voluntaria en algún momento y como que no se animan. Lifelink de Puerto Rico está reclutando voluntarios. Nosotros tenemos un grupo de voluntarios maravilloso que hace una función extraordinaria educando a la comunidad junto con el Departamento de Asuntos Públicos para que cada vez más personas se registren como donantes. Desde aquí un saludo a todos ellos, son maravillosos y para nosotros son los mejores. Pero necesitamos más manos, más ayuda, así que todos aquellos interesados pueden comunicarse a Lifelink de Puerto Rico al 1-800-558-0977. Gracias por estar con nosotros y esperemos que esta información pues motive a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas a inscribirse a donar, y aquellas personas que nos ven fuera de Puerto Rico pues busque la organización Bonafide, que en los Estados Unidos, en cada uno de los estados tiene que haber alguna que se encargue, ¿verdad?, de esto, y esperaría yo que en otros países, ¿verdad?, que donde nos están viendo que existan también, me imagino que sí, entidades que se encarguen de manera legítima, como es Lifelink de Puerto Rico, de procurar, ¿verdad?, la donación de esos órganos. Una gestión que gracias a las redes y a la red cibernética pues se nos facilita bastante porque usted le está dando vida a mucha gente. Y eso es bien importante. Gracias a ti por este espacio, por poder llevar esta información y gracias a las personas que te siguen por interesarse, ¿verdad?, en nuestra misión y en el trabajo que hacemos. Gracias por estar con nosotros. Amigos, hasta aquí en Consultorio. Será hasta la próxima.